Un miércoles por mes, habitualmente el primer miércoles de cada mes, antes de la práctica de Chenrezig, compartimos algún comentario. Y esta vez el comentario, la charla, lo que vamos a compartir, está orientado hacia el mantra. Y es uno de los tres aspectos en los que a veces de manera muy esquemática suelen dividirse las prácticas del Vajrayana. A veces se suele hablar de creación, mantra y disolución. Creación o kierim, mantra o derim y disolución o sokrim. El mantra tiene unas cualidades extraordinarias como lo tiene toda la práctica. Pero ya que he dicho práctica y recordando algunas de las enseñanzas que hemos recibido en Dakshankayu por parte de nuestros apreciados lamas y de los extraordinarios rinpoches que visitan desde hace tantísimos años a Dakshankayu, aunque de manera habitual nos referimos a práctica, siempre nos resaltan que la esencia de esto que llamamos práctica, o la traducción, en principio más acertada a lo que llamamos práctica, es la aproximación al logro. Y no es un detalle menor, no es simplemente una cuestión de traducciones. La práctica, aunque de manera habitual lo nombramos, está poniendo el énfasis, aunque no nos demos cuenta, pero lo vemos cuando nos lo resaltan, cuando nos lo señalan, está poniendo el énfasis o está resumiendo la extraordinaria riqueza que tiene la aproximación al logro a algo casi mecánico, la práctica, como tantas prácticas que hacemos, lo que continuamente estamos haciendo. Es la intención de resaltar una y otra vez que el Ruptap o el medio hábil de la sadhana o la aproximación al logro está la garganta. Está haciendo referencia a este punto extraordinario de apoyo como medio hábil que nos permite aproximarnos al logro. De hecho, para el budismo vajrayana, este es el punto de partida, el logro. Por eso muchas veces se suele definir cómo trabajar con el resultado como camino. Se parte de la afirmación que en cada ser sensible con mente, la naturaleza de Buda está presente de forma inherente. Con lo cual muchas veces nos hemos preguntado por qué, si partimos de esta afirmación de que la naturaleza de Buda está presente en todos nosotros, necesitamos recurrir a tantas enseñanzas, recurrir a tantos medios hábiles como la aproximación al logro, de poder conocer con la mayor profundidad posible todos los aspectos de creación, que a su vez se subdividen como en otros puntos, como la plegaria al linaje, la generación de refugio y bodhicitta, la práctica de las 7 ramas a través de la plegaria de 7 ramas, en las prácticas, aunque en la práctica de Chenrezig también está presente, en otras prácticas algo más extensas, lo que es el kongwa, el deleite, las ofrendas, etc. Luego la recitación del mantra, que va asociada en distintas prácticas a distintas maneras de visualizar a la deidad o al yidam, que es la apariencia que está reflejando esa naturaleza esencial que está presente en cada ser sensible. Y la práctica de la disolución de Sokrim, pues también tiene sus subtemas, vamos a decirlo de esta manera, que es no solo la parte de la disolución, sino también es luego la parte de la dedicación de mérito, las plegarias como los molam, las plegarias de buenos auspicios, la dedicación de méritos, la plegaria de larga vida a todos los maestros del linaje, la plegaria Guru Rinpoche, como en el caso de la práctica de Chenrezig, etcétera, etcétera. Volviendo a la pregunta original, ¿por qué si en cada uno de los seres sensibles con mente, en cada uno de los seres humanos, en cada uno de nosotros está esa naturaleza esencial? ¿Por qué es necesario recurrir tanto a tantos recursos y algunos de ellos muy elaborados?
La respuesta es la distracción. Y la distracción en general solemos relacionarla con un olvido, no sé dónde están las llaves del coche, dónde he dejado las gafas, me he distraído y he cogido una ruta o una salida equivocada de la carretera. Solemos hablar de distracciones refiriéndonos a estas equivocaciones. La distracción a la que hace referencia el Dharma es esa manera sesgada de otorgarle una realidad en sí misma a todo lo que percibimos, a todo lo que sentimos, a todo lo que pensamos, a todo lo que recordamos, a todo lo que valoramos y proyectamos. En definitiva, es ese error activo que en nuestra cotidianeidad ese error se manifiesta confundiendo aquello que conoce, esa naturaleza esencial impregnada de forma indiferenciada de sabiduría y compasión, asumiéndola como el yo, y asumiéndolo como el yo, aquello que es reconocido como una expresión dinámica de esa sabiduría y de esa compasión, como lo otro. Y en términos muy cercanos, bien sabemos que si estamos hablando en primera persona, yo, es posible que haya problemas con la segunda persona, con la tercera persona, que haya problemas con el tú, con el yo también, con el ellos, con el nosotros. Así que para revertir esa mirada sesgada que nos aleja de nuestra naturaleza intrínseca, de esa conciencia base indiferenciada de la sabiduría y de la compasión, tenemos tantísimos recursos. Los recursos que tienen que ver con nuestras capacidades intelectuales, así que allí hay mucho para razonar, para reflexionar, para estudiar, que va también unido a cómo nos podemos observar a nosotros, cuáles son nuestros comportamientos que de una u otra manera aportan intranquilidad, incomodidad, dolor, sufrimiento a nosotros y a los demás. Explorar de una manera ya más profunda cuál es ese error activo que comete la mente de manera constante, esa mirada sesgada. Y luego también las prácticas de la meditación como método, como medio hábil, que también tiene una riqueza extraordinaria de posibilidades. Estará desde la práctica de Shiné, la práctica del Actón, la práctica de Shiné de Mahamudra, Shiné del Sutrayana, las meditaciones del Vajrayana. Hay un largo recorrido allí. Ahora nos vamos a abocar a ocupar estos próximos minutos en refrescar para muchos de los que estáis aquí, seguramente no escucharéis nada nuevo, pero lo vamos a recordar, y tal vez para algunos es un tema que os va resultando novedoso y espero que también os resulte interesante. Voy a valerme de enseñanzas que hemos estado recibiendo. Voy a pasar rapidito estas imágenes. Enseñanzas que hemos estado recibiendo durante tantos años en Daxankayu, también aquí en nuestro centro. Me estoy apoyando también en el libro Chenrezig, El noble y sublime de la gran compasión, de ediciones Chapsel, de las ediciones de Daxankayu, y es una recopilación de enseñanzas que durante muchos años diera nuestro querido Lama Drupju. Y voy a estar también apoyándome en enseñanzas que hemos estado recibiendo de Kanro Rinpoche. Un segundito, por favor. Disculpen estas idas y venidas, pero es lo que me exige la aplicación para poder compartir pantalla y volver a la imagen. La intención del mantra, si recordamos que es como la parte central
le antecede la parte de la creación, luego le sigue la parte de la disolución. La parte central del mantra, una de las habilidades que desarrolla o las intenciones que tiene la recitación del mantra, es la de estabilizar ese acercamiento gradual que ha ido haciendo el practicante en todos los momentos previos de la sadhana, de la aproximación al logro. En la práctica de Chenrezig, pues si tenéis el texto a mano, simplemente, hoy vamos a hacer la práctica breve, pero si vamos recordando nos encontraremos cuál es la configuración de la práctica, la plegaria al linaje para establecer un vínculo y que de ese vínculo con una preciosa cadena de transmisión de estas extraordinarias enseñanzas en la que también puede ir desarrollándose un sentimiento de agradecimiento, de realzar esa dedicación que le estamos dando en un momento de nuestras vidas a la práctica espiritual. ¿Cómo podemos resaltar, homenajear una de las cualidades o de las varias cualidades que se reúnen cuando definimos lo que es una preciosa existencia humana? Fundamentalmente, recordamos todas las causas y condiciones que se conjugan para que podamos estar aquí sentados frente, aunque más no sea a nuestra pantalla, pero compartiendo entre todos este pulso de trabajar con un medio hábil para desarrollar la naturaleza última de nuestra mente. Luego tendremos la práctica de refugio y bodhicitta, luego comienzan las instrucciones de cómo ir visualizando, algunas veces lo hemos estado viendo, cómo la visualización trabaja con esta esencia que no puede ser abordada desde lo mensurable. La esencia de la naturaleza última de la mente no es medible, no se pesa, no tiene ubicación, no tiene color, no tiene forma, etcétera, etcétera. Pero está vívidamente presente en cada ser sensible. Así que uno de los puntos del Yidam, esto que a veces también se desdibuja su importancia cuando hablamos de deidad, el Yidam es lo que orienta y sostiene a la mente en sus cualidades últimas de sabiduría y compasión. Esa apariencia, una forma, es la que nos valemos, porque eso es nuestra mente, cómo maneja la relación con los mapas mentales, con las imágenes mentales, cómo nos relacionamos con nuestra esencia última a través de la apariencia. Por eso es tan importante, interesante ir recordando cada vez que hacemos la práctica cuál es el mensaje que está en la postura de los distintos Yidan. En el caso de Chenrezig, si está sentado sobre una flor de loto, la sabiduría y la compasión, las piernas entrecruzadas, la ecuanimidad, los medios hábiles, mérito y sabiduría, compasión y sabiduría, todas las representaciones como los 4 brazos, el amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad, y todos los atributos que tienen las ropas que les adornan, que no son una mera cuestión estética o cultural, sino que son representaciones de todos los adornos de la naturaleza última de la mente. ¿Y cuáles son esos adornos? La paciencia, la diligencia, la sabiduría, la no dualidad, etcétera, etcétera. Entonces, en esa visualización, pues nos vamos sosteniendo de cómo ir acercándonos, aunque en un principio nos parezca forzado, pero ya se irá cortando esa arbitraria separación entre nuestra esencia y la manera que vemos a esa esencia o cómo nos relacionamos con ella. Después está manteniendo la visualización, el homenaje a Chenrezig. Luego viene las plegarias, donde también están las plegarias de 7 ramas, que es una reflexión personal, también muy íntima, de ir reconociendo este tipo de distracciones que a veces se decantan hacia el orgullo, otras veces hacia la envidia, otras veces hasta los celos, hacia los celos, etcétera, etcétera. Y reconocer esa extraordinaria capacidad que tenemos de reconocer esas distracciones, nuestras faltas, y que nazca allí el regocijo de decir, pues tengo una lucidez, una inteligencia y una capacidad de observarme, de que me estoy dando cuenta de esto y por lo tanto puedo estabilizar el compromiso de estar atento para no repetir los mismos errores y reparar aquel daño que haya podido haber hecho conmigo y con los demás. Luego
la otra plegaria también que está a continuación se estará hablando de cómo estos factores que distorsionan la mente también pueden ser observados desde esa mirada compasiva y sabia de Chenrezig para ir trabajando con esos distintos aspectos que distorsionan, opacan o ocultan nuestra naturaleza última. Después está una indicación de que tendrás haber orado de esta manera, etcétera, etcétera, y allí comienza el mantra de Chenrezig. Om Mani Padme Hum, ¿sí? El mantra que estáis viendo. Son 6 letras, ahora vamos a recordar un poco qué es la representación de cada una de esas letras, de cada uno de esos colores. Pero antes una breve mención al aspecto de purificación del mantra. El mantra se suele afirmar que purifica 3 aspectos. La palabra ordinaria, es decir, el hablar sin sentido. Por eso muchas veces los grandes lamas nos dicen, si vais a decir algo, como lo decía Borges, que sea más importante que el silencio. Nuestros lamas nos dirán, si vais a decir algo, que esto promueva el acercamiento, la calidez, la sabiduría, ¿sí? Que no promueva el conflicto, la violencia, bien. Y si no, pues recitad mantra, que esto es lo que uno verá cuando viaja por países asiáticos, los que hemos estado en Nepal, en India, en los monasterios, personas seglares, mayores, jóvenes, que por las tardes circunvalan las estupas y todo el tiempo están recitando el mantra. Entonces, de esa manera están purificando la palabra ordinaria, pero que esto no lo tomemos como una suerte o lo diré de esta manera, que resalte el cuidado que debemos poner, que es bueno poner en lo que decimos. Nuestro lenguaje también no solo es lo verbal, es nuestro lenguaje corporal, y todo nace de ese lenguaje que mantenemos, de ese lenguaje que mantenemos con nosotros mismos, nuestros pensamientos. En segundo lugar, recitar mantras también purifica la palabra impura, algo parecido a lo que estábamos diciendo. Impura es la palabra negativa, la palabra dañina, pero a esto vuelvo a referirme, que esto no nos doy pie para decir, bueno, como he dicho, arbitrariedades, groserías variadas, pues venga, total, ahora puedo compensarlo recitando un mantra. Por el contrario, si estamos entendiendo que el mantra purifica las palabras negativas o dañinas, qué mejor que no enunciarlas. ¿Sí? Ese es el mejor mantra, el del silencio. La palabra confusa se refiere también al tercer aspecto, a sostener cosas cuyo significado no conocemos. Y esto hoy en día yo creo que cada uno de nosotros podrá ir también teniendo allí una referencia de que cómo solemos afirmar o cómo se suele afirmar cosas de las que no están completamente seguros quienes las enuncian. Porque es posible que a veces por la misma inercia de hablar, de contar, del chismorreo o con la intencionalidad de dañar, agraviar o desmerecer, sostenemos cosas de las que no estamos seguros o a veces se sostienen cosas de las que estamos seguros que no es lo que se está diciendo. Muy bien, en definitiva, lo que el mantra trata de aportarnos es cómo podemos corregir y prestar atención a las tendencias habituales que llevan, como dicen las plegarias Champacayo, a sostener ese viejo hábito de dañarnos mutuamente. Entonces, la recitación de mantras purifica la palabra ordinaria, la palabra impura, la palabra confusa. La continua repetición de los mantras, a veces se suelen dar también enseñanzas de cómo deben recitarse los mantras. Hay mantras que prácticamente son inaudibles. El mantra, por ejemplo, de Mahakala, que los que estáis familiarizados con la práctica, pues recordaréis que en el comienzo el UMS, el que lleva la práctica, solo dice una parte del mantra, se recita todos en silencio o una voz casi inaudible y finalmente para anunciar que acaba la recitación se dice la última mitad de ese mantra. Se suele decir que el mantra, cuando lo enunciamos, tiene que ser oídos
basta con que lo escuchen nuestros hombros, aunque nuestras orejas están donde están, no están entre nuestros hombros, pero es una metáfora muy simple, bonita también, de que no hay que hacer ningún alarde con la recitación de mantra. Lo estamos enunciando en tibetano. Hay allí una extraordinaria pureza, una extraordinaria bendición, y que seguramente lo opacamos si empezamos a recitarlo como si fuese un concurso, quién lo recita más rápido, quién lo recita con el mejor acento tibetano. Entonces siempre se llama a la sencillez, a la cordura, a la elegancia, si se me permite el término. Cada sílaba debe ser pronunciada de forma muy precisa. Luego también se nos recordará las distintas maneras de cómo debemos, voy a volver a la imagen, de cómo durante la recitación del mantra debemos visualizar ok. Esta imagen intenta representar como si estuviésemos viendo desde arriba, ¿no?, lo que debemos visualizar, bien sea en nuestro corazón, a veces en el corazón de Chenrezig, o de otras prácticas. Esta es una instrucción válida para otras prácticas. En nuestro caso es una flor de loto, que en el centro está la sílaba Ri. Los mantras de las deidades masculinas, por lo general, giran en el sentido de las agujas del reloj. Siempre hay alguna excepción. Los mantras de las deidades femeninas, por lo general, se mueven en el sentido contrario a las agujas del reloj. Como decía Kanro Rinpoche, ante la dificultad que a veces es visualizar las sílabas girando en un sentido en otro, dice, tened en cuenta que las letras tibetanas son muy tosudas, son cabezudas, son cabezonas, ¿sí? Son obstinadas. Así que nos costará irlo visualizando. Pero bien, allí está nuestro esfuerzo. En cada uno de los pétalos iremos viendo las letras con cada uno de estos colores, que estarán también dimanando luces. Y esto hay un intercambio en el que se genera a través del método mérito y sabiduría. Solemos mantener la visualización delante de nosotros, de todo el campo puro, en el que estamos proyectando luces multicolores o luces de estos 5 colores, que son los colores de las 5 sabidurías, y recibimos también de esa visualización frontal esas luces, y de tal manera establecemos este juego de mérito y sabiduría. Ahora voy a repasar valiéndome en las enseñanzas de Lama Drupal, que él a su vez la ha recibido de Kyabje, Rangyong Kunchab Kalu Rinpoche y de Kyabje Bokar Tulku Rinpoche, que todo está en este libro de ediciones Chapsel, Chenrezig, el noble y sublime de la gran compasión. Entonces, Lama Drupal nos dice, Om, que es esta sílaba que estamos viendo, que además está compuesta por 3 letras, la O y la M, y ahí el sonido Aum, Om, tiene impregnado, representa la virtud trascendental, estamos haciendo referencias a las paramitas, de la generosidad. La emoción conflictiva que purifica es el orgullo, pues genera la sabiduría de la igualdad y está relacionada con la familia Ratnasambhava. La sílaba Ma está relacionada con la paramita de la ética, pues la emoción que purifica es la envidia. La sabiduría es la que se llama la sabiduría que todo lo realiza, o a veces lo encontraremos que todo lo consuma, que todo lo logra. La familia de los Dhyani Budas a las que está relacionada es Amoghasiddhi o Deño Drupa en tibetano. On, Ma, Ni tenemos ahora, ¿sí? Ni, la virtud trascendental es la paciencia.
La emoción a purificar es el apego. La sabiduría es la sabiduría producto de sí misma o nacida de sí misma. Las familias relacionadas de los Jnani Budas es Vajradhara o Dorje-chan. Mani Padme. Aquí, ok, que no las he puesto en orden, lo tengo que corregir. Pat, ¿sí? La sabiduría trascendental de la diligencia, la paramita de la diligencia, la emoción a purificar la estupidez, la sabiduría del Dharmadato, la familia a la que está relacionada es Vairocana. Ahora sí, luego lo corregiré. La sabiduría trascendental es la de la concentración, la emoción que purifica es la codicia, la sabiduría es la sabiduría discriminativa, en el sentido de una aguda inteligencia no separada de la compasión. No es la acepción habitual de la palabra discriminar. Y está relacionada con Amitabha. Y Hum, está más desordenado de lo que yo pensaba. Aquí está, Hum. He estado jugando con las imágenes y a último momento no he tenido la precaución, me disculpo, de volver a ordenarlas. Hum, la virtud trascendental del conocimiento, la emoción a purificar es la del odio, la sabiduría que activa es la sabiduría especular o la sabiduría como un espejo, y ella está relacionada con Akshobhya. Tenemos las 6 letras, las 6 virtudes trascendentales. Cuando hablamos de los 6 reinos de estados desafortunados, en cada uno de ellos prima una de estas emociones conflictivas que hemos estado enumerando. El mundo conflictivo, el reino de los dioses, el orgullo; de los semidioses, la envidia; de los humanos, el apego; de los animales, la estupidez; de los espíritus famélicos, la avaricia, la codicia; y de los seres infernales, el odio. Estoy volviendo a mis notas para ver si tenía aquí algún punto más para compartir. Se nos alienta constantemente a reconocer el poder y las bendiciones de los mantras. Incluso si quien lo recita, si el meditador o la meditadora confía tiene este principio de confianza de que estas sílabas están impregnadas de un extraordinario poder y de bendiciones, pues tiene un efecto muy profundo para separarnos de la rudeza, de la agresión, de todo tipo de faltas o de estos aportes tan insanos, tan dolorosos que solemos hacernos a nosotros mismos y hacer al mundo. Volvemos a la disposición de las sílabas. Recordamos que en el caso de Chenrezig, como todos los mantras de los Yidan masculinos, giran en el sentido de las agujas del reloj, y las sílabas deben ser orientadas hacia afuera. En las deidades femeninas, las sílabas están girando en el sentido contrario y las letras están mirando hacia adentro. Pero también hay que recordar, ya que hoy hablábamos de práctica y de cómo eso a veces empaña el extraordinario medio hábil que es la aproximación al logro, recordar siempre qué es esto, qué es una aproximación, qué es un método. Porque realmente la naturaleza última de la mente no tiene ni delante ni tiene detrás, no tiene ni arriba ni abajo, ni derecha, izquierda, ni norte, ni sur, ni ninguna de las indicaciones que podemos encontrar en el mundo cotidiano de la dualidad. Así que son referencias, es muy importante tenerlas en cuenta, pero también es muy importante
recordar que es un método, no rigidizarlo. Es importante que recordemos, por eso podéis escuchar brevemente estas breves explicaciones, pero podéis explorarlas con mayor detenimiento y os lo sugiero, y además asistir cuando se den en el centro de enseñanza cuando estén los lamas o en Daksan Kayu, pues desarrollar un conocimiento mayor de la riqueza que tienen estas prácticas. Entonces, ir recordando el significado a medida que lo vamos recitando. No tengo mucho más para compartir, sin duda que hay mucho más, pero he preferido hacer estas pinceladas y para que tengamos tiempo de hacer además la práctica breve. También en algún momento podemos dedicarle un poquito más de tiempo al mantra de Guru Rinpoche, que tiene también unas extraordinarias cualidades, como todos, obviamente, pero cada mantra también tiene su particularidad. Muy bien, pues hasta aquí ha sido esta brevísima charla. Ahora sí que voy a dejar de grabar y vamos a hacer la práctica abreviada.